vamos a abordar la parte 58 de nuestro estudio de la Carta a los Romanos del apóstol Pablo, y lo hemos titulado Cuando la misericordia endurece. A ver, ¿cómo que Dios endureció a Faraón cuando la misericordia endurece? Vamos allá, David, si eres tan amable. Pareciera increíble que el amor pueda tener un efecto contrario a la cosecha de su propio fruto, pero nuestra naturaleza adversaria de Dios sí que puede lograrlo. De esta forma, el amor siempre endurece a quien lo resiste, cuando la misericordia endurece. Vamos, David. Siguiente. Josué. Tom, si eres tan amable. Romanos 9, del 17 al 19. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Fíjate las dos posturas. Aquí tenemos que empezar por el inicio. Tenemos que comenzar por el inicio. ¿Por qué todavía? Fíjate lo que dice. Me dirás entonces. O sea, revela la actitud de incredulidad ante lo que está escuchando. Dios lo que está haciendo simplemente a través del apóstol Pablo es revelar una actitud de incredulidad ante una postura de la palabra de Dios. Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Y entonces viene la pregunta de incredulidad. ¿Por qué entonces reprocha a Dios? Míralo, porque ¿quién resiste a su voluntad? O sea, finalmente él hace lo que él quiere, ¿no? Y además endurece. ¡Qué mala onda! ¿Te das cuenta cómo en este punto, en este versículo, Dios te está hablando, te está revelando nuestro corazón incrédulo y cómo en cuanto tenemos algún tipo de dificultad, dudamos de su amor y ponemos a Dios en el banquillo de los acusados? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no tienes misericordia de mí? ¿Por qué estoy padeciendo lo que padezco? ¿Por qué no encuentro una salida? ¿Por qué mi vida ha sido tan miserable? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? David. En el estudio de hoy veremos 3 aspectos clave del trabajo amoroso de Dios en la vida de las personas. Y aquí tenemos que ser categóricos. El trabajo amoroso de Dios. Número 1. Ágape al mundo. ¿Qué es ágape? El ágape es el amor de Dios, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no cuestiona, que ama y ya. No juzga, no critica, no condena, solo sabe amar. Ese es el amor ágape, el amor de Dios. El amor del Espíritu que tienes en el alma si es que ya recibiste a Cristo. Así es que, número 1, ágape al mundo. Número 2, ágape a sus hijos. Vemos en la imagen a Jesús con una ovejita sobre él, ¿no? Ahí fue por la ovejita, la está cargando con amor y tiene otras ovejas alrededor. Ágape a sus hijos. Este amor manifestado a sus hijos. Siguiente. Y ágape a sus escogidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misericordia. La misericordia es este amor ágape, este amor que no toma en cuenta tu maldad. La pasa por alto y decide amarte independientemente de la calaña de pirata que seamos.
Por lo tanto, el ágape a sus escogidos, quiero decirte, antes de empezar, que cada uno de ellos es completamente diferente. Dirás, ¿cómo? ¿No? Algunos se parecen. El ágape es el mismo, es amor, pero se manifiesta de manera diferente en cada uno de ellos. Y vamos a ver esta manifestación diferente en cada uno de ellos. Adelante, David. Comenzamos con ágape al mundo. Adelante. Tom. Romanos 9, del 17 al 19. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Si te das cuenta, pusimos exactamente el mismo pasaje con los mismos versículos para empezar este tema. Es que no podemos cambiar nada absolutamente. Porque estamos hablando de la postura del mundo ante la misericordia de Dios. David, comenzamos con esta imagen, no podemos poner otra. ¿Le apagas, porfa, un momento, si eres tan amable, Jerry, ya que estás por ahí? Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Me prestas el apuntador? Tenemos, este es un cuarto de juicio, un cuarto en donde se está juzgando. Voy. Está. Bien. Y aquí tenemos varios protagonistas de este momento. Primero, Dave, tenemos al acusado. Este es el acusado. También tenemos, siguiente, al juez. Este que está aquí es el juez. También tenemos aquí al jurado. Este que está aquí, todos estos son el jurado. Son las personas que van a decidir si la persona es culpable o es inocente. Es el jurado. Es un grupo de personas seleccionadas de manera un poco aleatoria, pero con un filtro muy severo sobre su vida de probidad, de decencia, de civilidad, sin antecedentes penales, sin multas y recargos fuertes, nada que pueda manchar el juicio de cordura para poder saber si la persona es culpable o inocente. Siguiente. Tenemos también a la parte que acusa, que son los fiscales, el fiscal que está aquí, que dice, este es el culpable, ¿no? Tenemos también a la parte que lo defiende, que dice, no, él es inocente, ¿no? El abogado. Estos son los protagonistas del juicio. Sucede que en el banquillo de los acusados, por favor, Josué, está Dios. Ahora sucede que aquí hemos puesto a Dios en el banquillo de los acusados. O sea, a Él lo vamos a juzgar porque no estamos de acuerdo en el tratamiento que está teniendo hacia nosotros. O sea, nosotros tenemos tal locura en nuestra mente que creemos que podemos juzgar a la persona que nos creó, que nos dio la vida y a quien le debemos todo. Todavía lo podemos juzgar. Y bueno, lo sentamos en el banquillo de los acusados para comenzar el juicio, ¿no? Siguiente. Nos encontramos ahora justo dentro de un juicio absurdo en la dimensión total de la insensatez. El ser humano se ha atrevido a juzgar al soberano Dios creador de la vida, de la inteligencia, de la conciencia, del tiempo, del espacio, de la materia, del orden, de la armonía y del funcionamiento adecuado y perfecto de la creación. A ese estamos juzgando.
nosotros, los piratas. A pesar de la enorme deuda de amor que la humanidad tiene hacia el soberano Dios creador y de la maldad evidente del hombre hacia él, Dios ha decidido acudir a este juicio y presentar sus pruebas de amor y misericordia ante un jurado indigno, por favor, David, un jurado indigno, injusto, corrupto y malvado. Ahí estamos nosotros, esas calaveras espantosas, somos nosotros, esos zombies, somos nosotros. Así está nuestra naturaleza, nuestra carne, nuestra vida. Pensamos que podemos juzgar a Dios. Debemos comenzar, ya gracias Jerry, gracias, qué amable, muy amable, si nos prende la luz, gracias Jerry. Debemos comenzar por el contexto en torno a las pruebas de su amor hacia el mundo, hacia la humanidad incrédula. Esta humanidad inició con un solo hombre. Vamos al contexto general para entender el amor ágape hacia el mundo. Tenemos que partir del origen del problema. Y el problema está en el principio, y el principio está en Adán. Así es que vamos a ir al principio con Adán. Adelante. Aquí tenemos una imagen en donde vemos a Adán reflexionando, porque sucede que el león tiene una leona, el conejo tiene una coneja, el elefante tiene una elefanta, el flamingo tiene una flaminga, el pavo real tiene una pavorreala, y cada animal tiene, a la mariposa tiene el mariposo, y cada animal tiene su pareja. Entonces vemos a Adán en una reflexión profunda diciendo, oh my God, creo que me hace falta algo, ¿no? Llegó a la conclusión final. Te digo algo, esta imagen es impresionante, grábatela, porque este era el conflicto de Adán. Él no se preguntaba, ¿para qué estoy en el mundo? No, él sabía para qué estaba en el mundo. No se preguntaba, ¿cuál es el propósito de mi existencia? Él sabía perfectamente, no se preguntaba eso. Él se preguntaba, no estoy completo. Todos están completos, cada especie está completa, pero yo no. Dios quería que él le pidiera a su compañera para que el hombre entendiera a través de esa figura que Dios necesita a su compañera contigo. Tú eres la esposa de Dios. La iglesia es la esposa de Dios y esta figura la quería transmitir hacia ti, creyente. Tú eres su esposa, tú eres su amada. Él quería que Adán hiciera esta reflexión para que él pidiera por su esposa, para que tú también entendieras lo que significa para él tenerte a ti a su lado. Bien, siguiente. Tom. Génesis 2, del 18 al 22. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Nada más quiero aclarar algo, perdón Tom, voy a interrumpir un momento. ¿Sí te das cuenta que primero Dios pensó en su pareja y luego lo llevó a los animales para que él mismo entendiera que necesitaba una pareja? ¿Sí lo entiendes? ¿Sí lo ves? Dice primero, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, adecuada. Y entonces el Señor formó de la tierra todo animal del campo y toda ave y los trajo al hombre. ¿Cuál fue la intención primordial de haberlos traído al hombre? Que él se diera cuenta que necesitaba una compañera, una mujer, su complemento, lo que completara la humanidad. La humanidad estaba a la mitad, nada más estaba la mitad de la humanidad, faltaba la otra mitad. Perdón, adelante. El hombre puso nombre... No. La de atrás. Ándale, gracias.
El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Ya viste? Ahí está. Entonces cayó en la cuenta Adán que necesitaba una esposa. Necesitaba completar su propósito, su especie. Adelante, ahora sí. Josuónic. En sus orígenes, tras haber sido creado, el único conflicto filosófico de Adán era haberse dado cuenta de que le hacía falta su complemento humano. Necesitaba la otra mitad que completara su creación como especie humana. En esta reflexión, Adán comprendió que estaba incompleto sin la mujer, su mujer. Entonces Eva fue creada y entregada como esposa y complemento perfecto. La especie humana estaba completa. Entonces surgió un nuevo conflicto filosófico alrededor del único fruto que Dios había prohibido al hombre comer. Ninguno de los dos, ni Adán ni Eva, se preguntaba, ¿qué soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Sus conflictos filosóficos giraban en torno al fruto prohibido, no en torno a un abandono que aún no se consumaba por ellos mismos. Ellos no preguntaban, ¿qué soy? ¿Por qué estoy aquí? Esas son preguntas de alguien abandonado. Esas son preguntas de alguien abandonado, desolado. Cuando tú te preguntas, ¿qué soy? ¿Y por qué estoy aquí? Es porque estás abandonado, desolado. Ese es el conflicto filosófico de la humanidad abandonada y desolada, pero todavía no llegaba a ese punto. Todavía Adán y Eva estaban en una comunión perfecta con Dios. Por lo tanto, no existía ese conflicto filosófico. Su conflicto giraba en torno al fruto prohibido, pero ¿por qué ese fruto no? Oye, ¿qué te importa? Puedes comer de todo. Sí, pero ese ¿por qué no? Y ahí se centraba su conflicto filosófico. Adelante. Tom. Génesis 2, del 15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Ahora te das cuenta de lo que está pasando? Ahí está el mandamiento. Y ese es el conflicto. Ese es el único conflicto filosófico que padecían Adán y Eva. Siguiente. Todo lo demás estaba bien. Entonces vino el pecado. Ambos comieron del fruto prohibido, conscientes de que esto implicaba su separación de Dios. Aunque ambos fueron redimidos por el amor y la misericordia de Dios, la humanidad que legaron fue afectada en lo más profundo de su ser. Los conflictos filosóficos entonces comenzaron a enfocarse en su condición de abandono, del abandono de ellos hacia Dios. Solo entonces el conflicto básico filosófico de la humanidad apareció y las preguntas clave de la filosofía de nuestro tiempo, ¿qué soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi propósito en este mundo? A continuación responderemos a estas tres preguntas clave de la filosofía para continuar con el desarrollo de esta enseñanza. Adelante, Josué. ¿Qué soy? Eres un ser especial y amado, pero confundido. Eso eres. ¿Por qué estoy aquí? Fuiste creado por Dios, pero te separaste de Él y el caos que vives es consecuencia de esto. ¿Cuál es mi propósito en este mundo? El pecado, el mundo y la creación serán destruidos para siempre,
Pero Dios te ama y quiere salvarte, quiere salvar tu alma, pero la decisión será solo tuya y esta vida es el tiempo que tienes para tomar esta decisión. Para aceptar su salvación debes arrepentirte y convertirte. Ese es el propósito en este mundo. Oye, pero no, que yo voy a triunfar y voy a poner mi nombre para siempre en los anales de la historia. No, ese no es tu propósito en este mundo. Oye, voy a recibir muchos premios Grammy. Ese no es tu propósito en este mundo. Tu propósito en este mundo es salvarte del infierno, del caos, salvarte de la condenación que todo el mundo va a padecer. Dios presenta su primera prueba de amor al hacer saber al mundo que le ama más allá del pecado y de la maldad que le ha confundido y volcado en contra de él. Así es, su primera prueba de amor al hacer saber al mundo que le ama más allá del pecado y de la maldad que le ha confundido y volcado en contra de él. Aunque me odies, te amo. Aunque estés confundido, te amo. Imagínate el amor de Dios por este mundo, por ti, por mí. Adelante, Josuónic. Las preguntas fundamentales, entonces, quedan como evidencia de una falacia perversa que la condición pecadora de la humanidad no deja ver. La humanidad hace la siguiente pregunta desde la silla usurpadora del juez. O sea, la humanidad dijo, con permiso Dios, me voy a sentar en el banquillo del juez. Hazte para allá. Y tú vente allá, tú eres el acusado ahora. Entonces el pirata Morgan se sienta en la silla del juez y el jurado también, puros piratas, y todo el equipo del juicio que ha llegado a juzgar a Dios. La humanidad hace la siguiente pregunta desde su silla usurpadora de juez. ¿Por qué Dios creó la humanidad si sabía que la humanidad pecaría? En la justicia divina, con Dios como juez ocupando su lugar, la pregunta debería de ser otra. ¿Por qué la humanidad perversa y malvada que odia a Dios tiene la oportunidad de salvarse? Esa debería ser la pregunta. O sea, desde nuestra lógica. A ver, estamos mal, somos perversos, somos malvados y todavía nos salvas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos solución? ¿Por qué nos das una solución cuando estamos completamente echados a perder? ¿Por qué esta humanidad contraria a Dios, ciega e irreverente, goza del privilegio de alcanzar el perdón y la paciencia de Dios si no se lo merece? ¿Por qué Dios ha decidido amarme hasta el punto de hacerse parte de esta creación y entregar su vida para salvarme? Esa es la pregunta que debe salir de nuestras entrañas. ¿Por qué se hizo Él parte de su creación, de esta creación que lo odia, de esta creación que lo desprecia, y vino a entregar su vida por nosotros? Aquí hay algo que no cuadra. No, en esta ecuación no cuadra la misericordia. La misericordia no cuadra con la justicia. No, es otro juego. Porque en la justicia todos estamos perdidos en el infierno. Pero en la misericordia, quienes la toman, se salvan. Josuónic. Tom. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que se hizo parte de su creación y dio su vida, diciéndole al mundo perverso, te amo. Cualquier hombre sensato, justo, preguntaría, no lo merecemos, ¿por qué hiciste esto? Por un amor que tú nunca comprenderás. No puedo comprenderlo, no, efectivamente. Pero yo te amo más allá de tu capacidad para comprenderlo. Siguiente. Ya está, adelante. Juan 16, del 1
al 4a. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Verán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Así es. Vamos a tener persecución en este mundo, porque el mundo es contrario a Dios. Pero los que aman a Dios amarán las almas en el mundo para rescatarlas. Qué impresionante, cómo Dios nos contagia de su amor, nos pone esta necesidad de clamar por ellos y vivimos clamando por ellos. Adelante. Todo el esquema filosófico de nuestro tiempo tiene su origen en el trauma espiritual y emocional de aquella ruptura inicial que tuvimos en el Edén como humanidad con Dios. Ahí viene todo el conflicto, todo empezó ahí. Perder nuestra relación y comunión con Dios nos apartó del bien, del amor y de la justicia. Es por ello que el testimonio de amor de Jesucristo para el mundo es fundamental, pues nos ubica en nuestra verdad de maldad personal y nos señala lo que Dios ha hecho en el mundo como un contraste comparativo entre nuestra injusticia y su amor ágape de justicia, la misericordia. Porque su amor es justo, aunque es injusto su aplicación, pero su amor es justo. Significa que como Él entregó su vida por nosotros, cumplió la justicia en sí mismo y entonces a todos nos abrió la misericordia para que podamos tomarla, pero tuvo que cumplir la justicia. Su amor fue justo en Él en la cruz. Por eso la cruz tiene un significado mucho más profundo que traer un crucifijo. No, lo que pasó ahí fue que Dios abrió nuestra capacidad de salvarnos en amor porque pagó por amor nuestra injusticia. Se hizo justicia en la cruz. Ya eres libre. Ya estás perdonado. Y todo por el amor de un Dios amoroso, paciente, que está buscando que reaccionemos con amor. Adelante. No, perdón, nos faltó un párrafo. Siguiente, antes ese. El amor ágape es un amor injusto, sufrido, que ve el cargo de injusticia como una oportunidad para responder con amor y perdón ante un acto hostil, injusto contra quien practica este amor, tomando la justicia del acto, abrazando la misericordia. Tomando la injusticia de este acto que padecemos, pero abrazando la misericordia. O sea, tú me tratas mal, pero yo te abrazo en un abrazo de amor que no te mereces, pero que yo tampoco me merezco, y por lo tanto lo aplico con misericordia. Y te contagio de este amor. Ahí donde yo trabajo, de pronto hay una serie de disposiciones que me tuercen el cuello, ¿no? ¿Y está de acuerdo, maestro? Por supuesto, no hay ningún problema, claro que sí, cuente conmigo. Entonces me dicen, maestro, usted siempre tiene una excelente actitud. Y yo por dentro, yo soy un monstruo, nada más que me estoy... Y el Espíritu me da mi amor. Quiero que manifiestes mi amor. O sea, de entrada mi carne lo que me dice es cuando veo el mensaje, ¿qué les pasa a estos? Diles que no, ¿no? Y yo, no, Dios, guárdame, porque yo sé quién soy. Necesito que tú te manifiestes para que manifiestes tu amor en lo que voy a contestar. Y Dios calma las aguas, porque yo solamente tengo en mi naturaleza huracanes turbulentos.
Dios permite que lo que se vea sea su testimonio de amor. Pero en mi naturaleza no existe ni la más mínima señal de este testimonio de amor. En mi naturaleza solamente hay como Venus, ¿no? Pura calamidad y ahí adentro un infierno que se está cocinando. En mi naturaleza todo es malo, todo es horrible. No hay nada bueno en mí, pero Dios manifiesta su amor hacia los demás a través de estas manifestaciones diferentes. Siguiente, ahora sí, Josuónic. Tom. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. ¡Qué impacto! Este encuentro, este momento de esta reunión cumbre de la misericordia, la verdad, la justicia y la paz, firmando un acuerdo de unión, cuando es imposible unir la misericordia con la justicia. No se puede, no se vale, cualquiera diría no es justo. Me acuerdo aquel momento de una señora que perdió a su hijo allá en Arabia. Perdió a su hijo. Y me acuerdo las imágenes fueron impactantes. Estábamos hablando del año 2000, 2003, 2002, por ahí. No, fue en Irán. Mataron a su hijo, un señor lo mató, un taxista. Y estaba en la horca, y ya estaba subido en la horca, a punto de que le quitaran el banco para ahorcarlo. Y la señora tenía el derecho legal, la mamá del hijo, de ir a encarar al asesino y darle unas bofetadas y hacer lo que ella quisiera. Además le daban carta abierta, hágale, escúpale, hágale lo que quiera. Entonces, esa es una ley allá, cada lugar tiene sus leyes. Y la señora lo encaró. El otro ya tenía la soga aquí, nada más era cuestión de que la señora se hiciera a un lado y le quitaran el banco. Y la señora le dio un beso y le quitó la soga. Y lo dejó ir. Le dijo, te perdono. Me quitaste a mi hijo, pero te perdono. Bueno, esto es una persona perversa que mató a alguien y que fue perdonada. Ahora imagínate a toda la humanidad haciendo esto y a Dios quitándonos la soga del cuello. Te perdono. No se te olvide nunca que tú tenías la soga en el cuello. Nunca se te olvide, porque somos objetos delicados y nos encanta estar juzgando a los demás. Pero cuando te acuerdas que tenías la soga en el cuello, es más fácil ubicarte. Así es que este momento cumbre, memorable, maravilloso, es el momento del encuentro con la misericordia, la verdad, la justicia y la paz en una unidad imposible que Dios hizo posible a través de su amor y su justicia. Siguiente. Josuónic. Bien, vamos ahora al tema de Ágape y sus hijos. Este amor ahora hacia sus hijos, o sea, las ovejas de Dios, sus hijos, quienes han vuelto a nacer en Cristo. A ver, quienes han vuelto a nacer en Cristo.
No, no, si tú tienes un apego hacia Dios y te sientes espiritualmente unido hacia Él, porque estás en otro nivel, no estoy hablando de lo que tú pienses o sueñes, estoy hablando de tu condición verdadera con Él. Si tú ya volviste a nacer en Cristo, ya le pediste perdón por tus pecados y lo aceptaste en tu vida y le entregaste tu vida, eso es volver a nacer. Todo lo demás no tiene nada que ver con volver a nacer, o sea, no tiene nada que ver con esta estirpe de ovejas de la que estamos hablando, con esta calidad de ovejas que son sus hijos vueltos a nacer en Cristo. Adelante, Josuónic. Tom. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este es un pasaje que a mí se me fue por una trasnochada que corresponde al pasaje de la semana pasada. Siguiente. Josuónic, una disculpa. Bien. Edmundo es un padre amoroso. Tiene una gran familia que ha procurado a lo largo de los años, con 6 hijos biológicos y 6 hijos adoptados, pero ama a todos por igual. Hoy Edmundo se halla especialmente feliz, porque es el día en el que celebra 7 años de haber adoptado a sus hijos. El menor de sus 12 hijos tiene 15 años y el mayor tiene 30. Algunos de ellos tienen familia y viven en otras partes del mundo, pero aún tiene a 4 de sus hijos viviendo en casa. Edmundo procura estar en contacto permanente con todos sus hijos, pero ellos siempre están ocupados, a pesar de que les escribe todos los días y en varias ocasiones, muy rara vez le responden. De los 4 hijos que viven con él, solo uno, Edgar, le hace caso. Los otros 3 tienen agendas saturadas con deberes del trabajo y la escuela. Siguiente, Sonic. Edmundo disfruta mucho la convivencia con los 4, pero especialmente con Edgar, con quien sale a caminar y hacer algunas compras, porque los demás hijos no disponen de tiempo para esos menesteres. En esta alegoría, Edmundo representa a Jesucristo, sus 6 hijos biológicos al pueblo de Israel y sus 6 hijos adoptados a la iglesia cristiana verdadera. De todos ellos, solamente uno tiene tiempo y disposición para tener una comunión cercana con él. Todos los demás están ocupados. Esto es precisamente lo que sucede hoy en día con la iglesia de Dios. Sus hijos, los creyentes que en verdad son salvos y han vuelto a nacer en Cristo, aceptando su pago redentor y entregándole la vida, están muy ocupados en ellos mismos y en sus asuntos mundanos, en sus asuntos de Netflix y del celular Samsung o iPhone, y no tienen tiempo para dedicar su vida a Cristo. Siguiente. Sonic. Leen la Biblia en pequeños fragmentos y versículos cortos eventualmente. Y son muy pocos quienes leen la Biblia diariamente y de forma sustancial. Oran como el juego de las escondidas. 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Y son menos aquellos que dedican un tiempo especial para contemplar al Padre y tener un momento de introspección, de gratitud, de alabanza y de intercesión por otros creyentes y por sus allegados incrédulos. Pareciera que hablar de Cristo no es para ellos, como si fuera responsabilidad de un grupo de cristianos delta. Los cristianos delta hablan de Cristo. Yo no soy cristiano delta, ese es el grupo delta. Ante este panorama, el Señor Jesús lamenta que la gran mayoría de sus hijos, que un día lejano se arrepintieran y convirtieran de todo corazón, ahora actúen ignorándole por completo como si no le conocieran. Adelante, Sonic. Exacto. Lo que pasa detrás de la pantalla, del otro lado, solamente Dios y tú lo sabes. Porque si te das cuenta, del lado derecho hasta arriba está el ojo de Dios. Está viendo lo que haces. Él ve todo lo que haces. Así es que, ¿en qué estás
ocupando el tesoro del tiempo. Bueno, esta imagen es muy reveladora, aunque no nos revela lo que está del otro lado de la pantalla, pero eso Dios y tú sí lo saben. Por lo tanto, eso es la cuenta que tú le vas a entregar a Dios. Él te va a mostrar, cuando le entregues la cuenta, lo que había del otro lado de la pantalla. Siguiente. Da la impresión, de que esta gran mayoría es una versión renovada de escribas y fariseos hipócritas que, acostumbrados al amor misericordioso de Dios, conviven con el pecado como si la justicia divina no existiera y creen que pueden jugar con el mal y salir airosos como Sansón, que hace poco nos lo recordó Jerry. Pero llegará el tiempo que, precisamente por su amor tierno y misericordioso, Dios detendrá el flujo natural de las cosas en la vida de todos ellos para hacerles renovar su relación y su dependencia personal con Él y liberarlos del yugo de pecado que los ata. ¿Tú crees que Dios se va a quedar de brazos cruzados mientras tú pecas porque es misericordioso y no pasa nada? No. ¿Es misericordioso? Sí. Pero si tú insistes en el pecado, Él va a tener que poner un alto de alguna forma para que tú entiendas que Él no está de acuerdo con lo que estás haciendo. El hecho de que todavía tengas un tiempo de gracia para arrepentirte no significa que Él no haya tomado ya la decisión de tomar cartas en el asunto. Y no lo hará dejando la misericordia a un lado. No, lo hará precisamente por su misericordia. Porque no quiere que estés perdiendo tu inversión eterna. La estás tirando, perdón, con todo respeto, por el caño. Esto se verá por ellos como una prueba injustificada de Dios, claro. Siempre que nos pasan cosas que no esperamos, ¿qué le pasa? Es una prueba. ¿Es una prueba? A ver, es mínimo, es un zape. Reacciona. Y todavía injustificada de Dios, hazme el favor. Pero es aquí que el Señor Jesucristo aparecerá tierno y paciente para revelar ante ellos que separados de Él, nada nos saldrá bien. Así como la necesidad de tomar cada día nuestra cruz para seguir la dirección del amor, la gracia y la paz que nos exhorta en su palabra. Toma tu cruz cada día. Todos los días toma tu cruz. Perdona todos los días. Ama todos los días. No juzgues en ningún día. Ocúpate de las cosas que te vivifican en Él y para Él. Siguiente. Tom. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. No podemos hacer nada si estamos separados de Él. Quiere decir que todo lo que hagas, te va a salir todo, siempre va, sí, pareciera como que estás haciendo algo, pero te vas a dar cuenta que estás caminando en círculos. A ver, te voy a hacer una pregunta. Cuando estás desesperado, caminando en círculos, y corres más rápido caminando en círculos, ¿vas a llegar a algún lugar? Estás caminando en círculos. ¿A dónde vas a llegar? A ningún lado. Estás caminando en círculos. Separados de Él, vamos a estar caminando en círculos. Tú dirás, es que sí estoy desarrollándome. Ajá, en círculos. Siguiente. Solamente con Él vamos a agarrar vía. Por favor, Tom, si eres tan amable. Lucas 9, del 23 al 27.
Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Así es. Imagina lo que estás viendo aquí en este pasaje, lo que estamos leyendo es la visión que tú y yo siempre tenemos que tener clara. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Caminar en círculos. No hay ninguna prosperidad real en ello. Josónic, la misericordia, el ágape en los hijos de Dios se manifiesta precisamente en este escenario en donde el hijo pródigo reconoce de una vez que ha pecado y se arrepiente humillado, como en una segunda conversión que, aunque la salvación no se pierde nunca, expresa una inmensa tristeza por haberse ensuciado los pies y haberse alejado del camino de Cristo. Entonces pide a Dios perdón, limpieza, justicia y renovación. Un verdadero renacimiento espiritual, no solo emocional, en el que se vuelvan a instaurar los fundamentos de obediencia, gracia y paz derivadas de aquel pago de Cristo que ha cubierto también estas nuevas injusticias en una infinita misericordia. Recuerda que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, pero el pecado afectará nuestro amor hacia Él y nuestra relación con Él. Cuidado con el pecado. Siguiente, Suónic. ¿Está Suónic? Sí. Tom. Salmo 51, del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. El arrepentimiento. Este es el factor que define nuestra vida en nuestro andar con Cristo, el arrepentimiento. Siguiente, Sonic, vamos a completar el pasaje. Por favor, Tom. Salmo 51 del 7 al 10. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La iglesia requiere una renovación. Necesitamos renovar nuestra entrega, nuestro corazón para Cristo. Necesitamos verdaderamente entender lo que representa Cristo en nosotros y lo que nosotros representamos para Él. Es indispensable tener esta claridad en nuestra vida, porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Que nos vamos a convertir en la nueva versión de fariseos y escribas. Nos vamos a hacer doctos en la palabra, vamos a poder señalar y juzgar las cosas que dice la palabra que se deben hacer, pero no las vamos a hacer.
Dice la Escritura que el que dice que anda en él debe andar como él anduvo. Y hay un principio fundamental. Si tu vida es una vida de fe y de entrega, tus discípulos van a aprender a entregarse. Si tu vida es una vida de lectura y de oración, tus discípulos aprenderán a leer y a orar. Es un principio fundamental. Si tu vida es una vida que manifiesta a Cristo, tus discípulos aprenderán que deben manifestar a Cristo y que deben dejarlo brillar. Nosotros somos el modelo que Dios ha puesto delante de otros. Tenemos que entender que en ese sentido vamos a dar cuentas. Josuonic, por eso una renovación es la clave en nuestra vida. Adelante. Necesitamos renovar nuestra entrega hacia Cristo. El fruto del Espíritu Santo volverá a manifestar su esplendor, la vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio volverá a alumbrar a creyentes e incrédulos por igual, haciendo en cada uno el trabajo del amor de Dios. Ha llegado el momento de hacer una profunda reflexión sobre las cuentas verdaderas que entregaremos ante Cristo. Recuerda que siempre nos veremos como víctimas, cuando en realidad somos nosotros los acusados y los condenados que fuimos librados por la justicia aplicada en Jesús. Pero no usemos nuestra condición de pecadores redimidos para venir ante Dios a justificarnos como si no mereciéramos castigo alguno. Merecíamos todo el castigo, fuimos librados. No se te olvide, Él te quitó la soga del cuello. Despierta. Si eres culpable, sí eres culpable. Deja de justificar tu pecado. Reconoce tu condición de pecador. O sea, tienes que reconocer para entender que tú estás mal. Y partiendo de saber que tú estás mal, pedirle a Dios que haga una transformación en tu vida. Josuonic. Así es. No se te olvide esta imagen. Es importante que tengas presente esta imagen. Esta imagen es el punto de hoy. Pareciera que tenemos la ocasión y la oportunidad de juzgar a Dios, como si Él estuviese haciendo algo equivocado en nosotros. Somos nosotros los que no queremos avanzar con Él y queremos seguir caminando en círculos. Siguiente es Josuonic. El sufrimiento desgarrador de Cristo en la cruz es el monumento testimonial de tu maldad. Reacciona, arrepiéntete ante Él, confiesa tu pecado de una vez y permítele tomar de nuevo el control de tu vida. Regresa al compañerismo santo con Jesús. Santidad. No quiere decir que nunca peques, quiere decir que si pecas no lo justificas y lo confiesas y le pides perdón en el momento. No que andas arrastrando una cola de injusticias y todas justificadas por ti. No porque no me habla, no porque me trata mal, no porque no sé qué, esto porque aquello. Ya no existen las listas negras. Agarra tu lista negra y la rompes y la quemas. El compañerismo santo es el factor que hará la diferencia en la eternidad. No olvides nunca este concepto. El compañerismo santo verdadero con Cristo será la diferencia en la eternidad. No es el producto de tu buen comportamiento, como Job pensaba, la buena relación con Cristo, sino el producto de su gracia y su vida operando en ti por medio del Espíritu Santo. Este es el punto. No es que te portes bien, no, es que le dejes a Él tu vida para que manifieste su bien.
en ti. Nunca ha dependido de ti, nunca ha dependido de ti, siempre ha dependido de Él. Este escenario solo será posible guardando su buen depósito en una vida limpia, confesada y nunca justificada por nuestra carne. Ese es el factor. Tom. Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. En la Escritura, el oro representa la fe, la plata, la palabra de Dios y la obediencia a ella. O sea, la palabra en ti, tu vida en la palabra. Las piedras preciosas, tu cuidado por las almas. La madera, todo lo que quieres imitar de la fe que no es de Él y que lo haces en tus fuerzas, eso se va a quemar, eso es madera. El heno es aquella hierba verde que se quema y hace mucho humo, pero pues es hierba verde. O sea, finalmente solamente hace humo, neblina, vanidad, no en sí pecado como tal, pero vanidad. Todos tus colecciones y tus cosas personales que tanto añoras, eso se va a quemar. Y la paja, que es todo aquello que tú quieres justificar ante Dios y que no arreglas con Él. Esa es la paja. Por lo tanto, estos son los 6 materiales que Dios menciona que son eternos. Bueno, 3 son eternos y los otros 3 se van a quemar. Y es el material que podemos estar mandando a la eternidad. Por supuesto que si tú mandas madera, heno o paja, pues se va a quemar completamente. Entonces, aquí el punto es que una vez que lleguemos a nuestro encuentro con Cristo, el fuego probará estos elementos y todo lo que no sea, que no tenga que ver con nuestra dependencia de Él, nuestra fe en Él, su palabra, su vida en la palabra y el apego por las almas, todo lo demás se va a quemar. Siguiente. Tom. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es la eternidad el objetivo de todo lo que estás viviendo. ¿Y de qué manera lo estás entendiendo? De acuerdo al material que estás enviando. Así lo estás entendiendo. Tú dirás, no, es que yo no sabes, amo a Dios. Ajá. Y tienes un conflicto con alguien. ¿Cómo dices amo a Dios si tienes un conflicto? Tú no puedes tener conflictos. De tu parte no puede haber ningún conflicto. Ninguno. Porque Dios dice que nosotros debemos manifestar su amor. Y su amor no tiene ningún conflicto con nadie. Por lo tanto, si tú tienes un conflicto con alguien,
Tú tienes que resolver ese conflicto. Antes que nada tienes que arreglar ese conflicto, porque nuestra vida finalmente trascenderá la eternidad y lo único que va a importar es de qué manera nosotros vivimos de acuerdo a esta verdad y permitimos que Cristo manifieste su vida en nosotros. Siguiente. Aquí lo dice en este pasaje. Adelante, por favor, Tom. Segunda de Pedro 3, del 7 al 10. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Habla del final de la creación que conocemos. Final. ¿A poco hay un final? Sí. Pero dicen los científicos que dentro de 4.500 millones de... Final. Pero dice Dios que va a haber un final. Siguiente. Tercer tema. Ágape a sus escogidos. Agárrense. Adelante. Siguiente, Josuónic. Tom. Hebreos 5, 12. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Así es. Siguiente. Es lamentable que siendo uno de los discípulos escogidos de Dios hayamos caído de la gracia, murmurando contra otros hermanos en la fe, con discípulos o pastores, contra los incrédulos perdidos que no conocen la esperanza de salvación como nosotros antes de Cristo, contra las autoridades que nos gobiernan, contra quienes nos afectan, cuando el mandamiento que hemos recibido es absolutamente contrario a esto. ¿Hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí? Ya llevo la cuenta y van como 5. Espero que el número del punto de ebullición sea 7 veces, porque ya no lo soporto, es un nefasto, un error de la creación. Cuando Jesús trató este asunto con Pedro, lo remitió a la palabra de Dios, aludiendo a Lamec, descendiente de Caín, paladín de nuestra arrogancia. Adelante, Josuónic. Tom. Mateo 18, del 21 al 22. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué dijo 70 veces 7? Muchas veces, de hecho, algunos aprendimos que la fórmula es como que una especie de un infinito. No, siguiente. No, hace alusión a este pasaje. Era más sencillo. Adelante, Josuónic. Aquí podemos ver una representación, no es una foto de la época, es una representación que alguien, un artista, imaginó de Jesús hablando con Pedro, diciéndole: ¿hasta cuántas veces perdonar? Hasta 70 veces 7. Ok, nada más es como que para ubicar una especie de descanso visual. Siguiente. Ahora sí, Josuónic, Tom. Génesis 4, del 23 al 24. Lamec dijo a sus mujeres:
Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. A esto hace alusión. ¿Cuántas veces perdonar? Siempre. Indefinidamente. Siguiente. Lamec dijo que no solo su pecado por asesinato estaba justificado, sino que incluso quien buscara justicia padecería 70 veces 7, la advertencia de juicio que Dios puso en Caín, cuando Dios quería evitar una primera guerra mundial tras matar con alevosía y ventaja a su hermano Abel. Pero los discípulos ancianos, los escogidos de Dios, que debiéramos ser el vínculo de amor con los hijos de Dios y con las almas perdidas del mundo, nos sentimos a veces parte de la estirpe del Olimpo cristiano y murmuramos y menospreciamos a quienes estamos obligados a amar en todo momento. Vaya estirpe. Nosotros, que debiéramos ser ejemplo de amor y perdón, somos representantes de la justicia injusta del mundo, como una caricatura de lo que debiéramos ser en un mundo ideal de justicia sin perdón, sin el amor y sin la misericordia. ¡Qué impacto! Josuónic, ¿en qué momento nos extraviamos del camino del amor de Cristo? Queremos el perdón, pero lo exigimos y no lo aplicamos. Queremos el amor incondicional hacia nosotros, pero murmuramos y lo condicionamos hacia quienes no nos aman así. Somos los elegidos a manifestar el amor y la misericordia, no a exigirla hacia nosotros. Permite que el amor de Cristo se manifieste con toda su gracia y con toda su fuerza, y que no vea a tu izquierda lo que hace tu derecha. Quienes somos ancianos, padres de fe, debemos soportar con paciencia la flaqueza de los débiles en la fe, no reclamarles alguna falta de entrega. Perdóname, no se trata de empujar a los que vienen detrás, se trata de darles un ejemplo de entrega. Alentarlos con nuestra vida de entrega, porque si solamente les decimos palabras, ellos van a aprender a vivir en incredulidad, pero con palabras. Van a ser unos buenos oradores de la fe, pero no van a ser unos buenos ejemplos de la fe. Quienes somos ancianos, allá está, eso ya. Los ancianos de Cristo estamos obligados por libre convicción y compromiso a manifestar la plenitud del amor tierno e incondicional de nuestro amoroso Salvador. Esa es nuestra instrucción. Es lo que hemos recibido de Cristo. Es lo que Él quiere que hagamos. Hagamos eso. Adelante, Josuónic. Por favor, Tom. Romanos 14, 1. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. ¿Entendieron? Vean que es muy cortito este versículo. Este sí se lo pueden memorizar. Para la siguiente, a ver, ya se memorizaron. Siguiente, el que viene también es cortito, adelante. Por favor, Tom. Romanos 15, 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos tolerantes, que seamos pacientes, considerados con quienes todavía están aprendiendo, conociendo. Misericordia, hermanos. Josuónic. ¿Ya vieron? 14.1 y 15.1. Romanos 14.1, Romanos 15.1. Tarea de memoria. Ahora sí, 2 Timoteo. Este sí está más choncho. Este es un bistec. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2.
En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Yo voy a señalar una frase, con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Es con amor y con paciencia como poco a poco vamos aprendiendo a caminar con Cristo. Siguiente. Tom. Lucas 22, del 25 al 26. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. ¿Ya escucharon, cristianos del Olimpo? Tenemos que ser los que sirven. Tenemos que ser los que están siempre dispuestos, hospedadores, con los brazos abiertos, serviciales. Siguiente. Conclusión. Número 1. Josónic. Recuerda que el amor ágape es un amor injusto, sufrido, que ve el cargo de injusticia como una oportunidad de responder con amor y perdón ante un acto hostil, injusto, contra quien practica este amor, tomando la injusticia del acto, abrazando la misericordia. Número 2, ten siempre presente que el compañerismo santo es el factor que hará la diferencia en la eternidad. No olvides nunca este concepto. El compañerismo santo verdadero con Cristo será la diferencia en la eternidad. Antes de pecar, acuérdate. Así cuando digas, voy a pecar, no, tu compañerismo santo será la diferencia. Pero es que el pecado, tu compañerismo santo. Es que lo que me dijo, espérame, no, tu compañerismo santo. Siguiente. 3. Josónic. ¿Qué? ¿Y el 3 no hay? No lo olvides. Josónic, meditaste un pasaje, Josónic. No lo olvides, debemos soportar con paciencia la flaqueza de los débiles en la fe y no reclamarles alguna falta de entrega. Los ancianos de Cristo estamos obligados por libre convicción y compromiso a manifestar la plenitud del amor tierno e incondicional de nuestro amoroso Salvador. Ahora sí, adelante, Josónic. Tom. Mateo 5, 48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Alguna pregunta? Buenísimo. Pues vamos a dar gracias. Si le puedes pasar, por favor, allá atrás. ¿Dónde, Fer? ¿Dónde quedó Fer? Allá, por favor.